Bueno, ahora tenemos el segundo artículo de revisión que básicamente es escrito por la misma autora y la doctora Regina Hoffman. Este artículo en que nos enfoca, básicamente nos enfoca en lo que es la importancia de las pruebas moleculares y serológicas modernas. Nos da ya el enfoque de otra técnica, de otra prueba, lo que sería el RT-PCR. Y a grandes rasgos también nos da un factor positivo a tener en cuenta en lo que son las pruebas ELISA y demás. Entonces, en infecciones regresivas, básicamente nos dicen la transitoriedad de un antiginema, es decir, de unos picos de virulencia, por decirlo así, unos picos en los que se encuentra la presencia mayor de anticuerpos, perdón, me corrijo. Entonces, vamos a ver esta tabla, está de aquí adelante, en la cual nos dice, por decirlo acá, en este tipo de infección regresiva para ELISA, para pruebas ELISA o de antígenos de P27 de leucemia viral felina, vamos a tener resultados positivos en caso de que lo estemos buscando solo durante la ventana de transitoriedad o después de la reactividad. O sea que del todo las pruebas ELISA no serían em, del todo negativa, sin embargo, es un factor más como ya de tener la cronología de hace cuánto el paciente ha sido infectado o tal vez un poco más de suerte. Por otra parte, también nos da el uso de lo que es la RT-PCR para ARN viral, que nos permite identificar los gatos excretores incluso antes de que se detecte el antígeno de P27. Y también este artículo nos enfoca un poco a lo que es un poco más clínico, ya diciéndonos que hay factores de riesgo que influyen en el diagnóstico y la evolución clínica, factores que influyen como la virulencia del virus, básicamente dependiendo del subgrupo por el cual haya sido infectado el animal. También nos influye la inmunidad del animal propiamente dicha. Y además de ser clínico, también dice que tiene un enfoque más hacia lo diagnóstico que puede de cierta manera interferirnos. Con respecto a lo que es la evaluación hematológica, básicamente este artículo también nos dice que la disminución progresiva de todas las células se da en casos de leucemia viral felina progresiva y sobre todo en casos más avanzados normalmente. Bueno, ahora tenemos el tercer artículo de revisión que es también por la doctora Harman y Hoffman. Este artículo, bueno, ahora tenemos el tercer artículo de revisión que básicamente es infección de leucemia, bueno, ahora tenemos el tercer artículo de revisión que básicamente es la infección del virus de la leucemia viral felina hacia un enfoque tal vez más clínico y hacia un enfoque para el diagnóstico de manera práctica. Entonces, este artículo lo que nos indica es básicamente una aplicación práctica del diagnóstico y tal vez un algoritmo que ya lo mostraré con respecto a lo que es el diagnóstico para tener un, una actividad más eficiente en el tratamiento del individuo. Bueno, ¿qué nos dice de ellas? Que básicamente tenemos que tener en cuenta tres factores, por decirlo así, que sería el tiempo de exposición del animal, que sería también la clínica del paciente y el tipo de sospecha, si tenemos sospecha de que es algo crónico o es algo más transitorio. Entonces, también ellas nos indican el uso de lo que es el PCR grupal, de saliva grupal, en caso de que tengamos una gran densidad de animales. Por decirlo, si tenemos 1000 animales, tomarle en grupos de 10 animales y ver qué grupo tiene antígeno persistente o en el cual aparecen los antígenos.
¿Para qué nos ayuda ello? Ello nos ayuda para disminuir los costos, sobre todo cuando son albergues o eh, grupos de mucha densidad. Entonces, esto nos colabora con respecto a tener más preciso cuál es el grupo que yo debería hacer la revisión individual. Ahora bien, ¿en qué nos aportan ellas? En la importancia de tener en cuenta distintos factores también que ellas nos mencionan, como lo que es una vacunación reciente que nos aparezca en un resultado positivo, y también resultados que tal vez no son muy concordantes con lo que es la clínica del paciente, que tal vez una ELISA nos salga negativo. Entonces, ellas nos enfocan sobre todo ese artículo hacia esta vía. Y por último, ellas, aunque no se enfocan en lo que es el hemograma como tal, si nos dan, perdón, si nos dan como un algoritmo, sobre todo para incluir y para que el algoritmo nos ayude a lo que es un diagnóstico oportuno. Con respecto a ya habernos encontrado tal vez lo que los otros artículos nos mencionaron. Entonces, ellas nos marcan aquí este tipo de algoritmo y nos marcan las semanas en las cuales podemos encontrar los positivos, los resultados positivos con respecto a cada prueba. Entonces, ellas nos indican que dependiendo claramente lo que tengamos a nuestra disposición, pero este sería el algoritmo, básicamente realizar una prueba si tenemos sospecha. Si el resultado es positivo, pues ya podemos corroborar de que el gato está infectado. Si el resultado es negativo, volvemos a hacer una prueba que tal vez si antes no la realizamos con PCR, podríamos realizarla con PCR. Y si el resultado es positivo, valga la redundancia, tenemos el animal positivo para este tipo de patología, mientras que si no es positivo y es muy probable, volvemos a realizar la prueba alrededor de 6 semanas donde ya nos indicaron. Bueno, ahora bien, ¿cuál sería nuestra conclusión? En cuanto a la presencia clínica los signos presentados por el animal claramente van a verse interferidos por el estadio en el cual se encuentre la patología. Como ya lo mencionamos, no va a ser lo mismo encontrar un animal con la patología en una etapa progresiva, regresiva o focal. Rico. Conclusión. Bueno, como conclusiones tenemos las siguientes. Básicamente, en cuanto a la presentación clínica, puede variar con respecto a lo que es el tipo de infección o la etapa en la que se encuentre la infección. Entonces, no vamos a encontrar un animal con las mismas sintomatologías o con los mismos signos en una etapa progresiva, en una etapa tal vez abortiva de la enfermedad. Y tener, podemos tener en cuenta que podemos encontrar formas subclínicas hasta con cuadros elevados de inmunosupresión. Entonces, el tratamiento de esa enfermedad debe ser un poco más sintomático. Y con respecto, devolviéndonos con respecto a el diagnóstico, aunque el hemograma no puede ser algo que nos verifique la presencia de la enfermedad o del patógeno dentro del animal, es algo que tal vez nos orienta hacia si tenemos sospechas o no. Si tenemos sospecha de que el animal está inmunosuprimido y si encontramos anemias no regenerativas, si encontramos pancitopenias, si encontramos linfopenias, podemos de cierta manera enfocarnos o irnos hacia la toma de otras muestras más específicas como las que ya mencionamos. Sin embargo, si ya tenemos certeza de la presencia del virus, podemos orientarnos hacia en qué etapa se encuentra. Y volvemos a inferir aquí que aunque la prueba ELISA se llegó a desmeritar, puede que sea una prueba no tan sensible, sin embargo, es útil en algunos estadios de de la patología. La prueba PCR de cierta manera tiene mayor sensibilidad a todas las pruebas que también desglosamos anteriormente. Entonces, se destaca el uso de la prueba PCR y claramente de los otros tipos de pruebas teniendo un contexto con respecto a lo anterior y teniendo en cuenta que tal vez hayan sesgos en los cuales no se vaya a dar el diagnóstico más oportuno.
Gracias.